Señoras y señoras diputadas, un país sin censo es como un barco sin brújula que navega a la deriva y que no puede corregir rumbos equivocados. En la década de los 80, Costa Rica hizo el censo de 1984, después del cual dejó de hacer censos por restricciones fiscales. Pasaron 16 años y no fue sino hasta el año 2000 cuando el país pudo, de nuevo, hacer un nuevo censo. Fueron casi 2 décadas de navegar a la deriva. Gracias a ese censo del 2000, nos percatamos como sociedad que habíamos dejado atrás a una generación completa de jóvenes que no ingresaron a los colegios y que no los pudimos identificar con los registros administrativos. Esos jóvenes ingresaron al mercado laboral sin terminar la secundaria y solo pudieron obtener empleos de mala calidad, mal pagados, sin seguro social, sin salarios mínimos. Un factor que ayuda a entender por qué la desigualdad ha crecido tanto en nuestro país. Hoy no podemos repetir el mismo error. No podemos, por razones fiscales, renunciar a tener una brújula que nos ayude a navegar en las aguas bravas que navegamos. Por eso, señores y señoras diputados, con todo el respeto que ustedes me merecen y como coordinadora del informe del Estado de la Educación, tener un censo hoy puede hacer la diferencia entre poder detectar o no una generación de jóvenes que podríamos perder por la pandemia. No podemos comprometer su futuro ni el futuro de nuestro país. Necesitamos la información del censo para poder navegar en la dirección correcta en los próximos años. Estamos en medio de una revolución industrial, la cuarta revolución industrial, en donde es fundamental el acceso a la información. De manera tal que me parece a mí que la herramienta de un censo nacional de población y de vivienda en el Bicentenario 2021 es clave, dado que el último censo del INEC data del 2011. Por lo tanto, para mí, el censo nacional, por la información que nos da, fundamental para la elaboración de políticas públicas que enfaticen el desarrollo, que puedan tener información microeconómica sobre la geografía del país, sobre la ubicación de los distritos, para poder direccionar mejor las políticas sociales de ataque a la pobreza o políticas de generación de empleo o de planificación nacional, hacen fundamental la necesidad de este censo nacional, que no debe verse como un gasto. Para mí es una inversión, de manera tal que hacer recortes en el censo nacional me parece que es un mal enfoque, porque es estratégico para todo el país, para todas las entidades públicas y privadas, seguir las recomendaciones de la ONU, las recomendaciones de la OCDE, que nos dicen que al menos cada 10 años, cada década, hay que actualizar las cifras en vista del gran cambio que se está dando en la estructura generacional de nuestra población y en cuanto a la participación de las nuevas generaciones, tanto los millennials como los centennials, y de esa manera me parece que el INEC ha demostrado que es una organización que hace un uso eficiente, óptimo de los recursos y que nos suministra un gran valor agregado de estos datos relevantes para hacer una eficiencia mejor en la planificación de las políticas públicas. Mi persona, como economista, yo soy un usuario intensivo de la información que suministra el INEC. Y sobre todo a nivel del censo de población y de vivienda es fundamental tener la data actualizada, tanto para mejorar las políticas públicas en lo que es la distribución del ingreso,
tener data por deciles de ingreso, tener información que incluso nos pueda ubicar la población en distintos niveles de ingreso económico por geografía, por distritos, por cantones, se hace necesario. Es como que si uno estuviese a punto de subirse a un avión y se da cuenta que el piloto no tiene instrumentos. De manera tal que tener información ya de hace 10 años, que fue el último censo en el 2011, en un mundo dinámico que está cambiando de manera acelerada con esta cuarta revolución industrial, pues ya esos datos son obsoletos y a la hora de diseñar políticas públicas, a la hora de hacer análisis económico, a la hora de entender mejor la distribución de la actividad económica, de los ingresos, del empleo, no tener esa información actualizada, pues hace que las decisiones no sean las más óptimas. De manera tal que, como usuario de esa información del INEC, yo hago un llamado muy respetuoso a las señoras y señores diputados para que revisen de nuevo la asignación de recursos para el Censo Nacional del Bicentenario, en el tanto en que el INEC nos ha dado una muestra en el pasado de un uso óptimo, de un uso eficiente, eficaz de los recursos escasos que existen en el presupuesto, y me parece a mí que, de nuevo, esto no debe verse como un gasto, sino como una inversión, siguiendo los mejores estándares mundiales recomendados por la OCDE, recomendados por la ONU, y me parece a mí que la rentabilidad que le podemos sacar en términos de el uso de esa data, de esa información, para mejorar el alineamiento de las políticas públicas y la efectividad de las políticas públicas es fundamental en esta cuarta revolución industrial. Para nosotros en el CCP, un centro de investigaciones de la Universidad de Costa Rica, la labor que desarrolla el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, es fundamental. Las bases de datos y los indicadores y las estimaciones que genera el INEC son muy importantes para poder desarrollar todavía más análisis que puedan ser utilizados por los tomadores de decisiones en Costa Rica. Los análisis que generan el CCP pueden ser complementados con el rico acervo estadístico que produce el INEC, las tasas de desempleo, el índice de precios, las estadísticas vitales sobre mortalidad y salud, son muy importantes, sobre todo en estos momentos de pandemia. Porque si Dios quiere y en el 2021 salimos de esta situación, la información estadística que genera el INEC va a ser fundamental para poder evaluar el impacto de esta epidemia, no solo desde el punto de vista de salud, sino también desde el punto de vista socioeconómico. Y en particular, a nivel sobre todo local, municipal, distrital, y también para grupos vulnerables que solo se pueden medir con operaciones estadísticas de gran magnitud como el censo. Recuérdese también, y esto es muy importante para el Poder Ejecutivo y para el Poder Legislativo, ustedes hicieron una excelente labor para que Costa Rica pudiera ser admitido a la OECD. Y parte de formar parte de este grupo es seguir con las buenas prácticas estadísticas. Por eso es que se debe fortalecer las operaciones estadísticas como el censo, la encuesta continua de empleo, la encuesta nacional de hogares y las estadísticas vitales. En este sentido, desde el CCP nosotros consideramos que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo deben de reconocer lo valiosa que es la información que produce el INEC y mantenerle los recursos para poder desarrollarlas. La información estadística no es un simple gasto. La información estadística es una inversión en información para poder entender la evaluación de impacto de situaciones y las proyecciones que se deben de hacer para poder
generar mayor bienestar para la población. Por eso desde el CCP nosotros les sugerimos, les recomendamos con fuerza, tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Legislativo, que mantengan los recursos para poder procurar el funcionamiento de las operaciones estadísticas del INE. Mi nombre es Luis Rosero Bixby, soy demógrafo, profesor emérito de la Universidad de Costa Rica y quiero compartir hoy una experiencia reciente que ilustra la necesidad de que el país cuente con un nuevo censo de población. En el análisis de la pandemia de COVID-19 en las comunidades de Costa Rica, hemos encontrado que destaca el distrito El Carmen, que como se sabe incluye los barrios La California y Escalante, destaca por su altísima tasa de incidencia de esta enfermedad. Casi el doble que en los otros 3 distritos de la ciudad de San José, que se sabe tienen graves problemas de hacinamiento que no ocurren en El Carmen, ¿verdad? Es tan alta que alguno podría concluir que la comunidad ha alcanzado inmunidad colectiva y que es seguro transitar allí, pues la probabilidad de contagio es mínima. Una reacción refleja a esta información sería achacar a la existencia de bares y restaurantes en la zona esta alta tasa de incidencia y pedir el cierre inmediato de ellos, causando grave daño económico a la comunidad. Otra posible reacción sería tomar esta posibilidad de que se ha alcanzado inmunidad colectiva y declarar que es seguro estar allí. Sin embargo, todas estas decisiones serían equivocadas porque los datos sobre los que se basa tienen un error. La explicación prosaica de la situación es que la población con la que se calculó esta tasa de incidencia es probablemente mucho más grande que el estimado de 3,000 personas que se había efectuado con base en el censo del 2011 y la existencia en esa época de un gran éxodo de personas, una baja natalidad y una población envejecida. Sin embargo, esa población cambió muchísimo en los últimos años. Ha llegado mucha gente a residir allí, se han construido edificios de apartamentos y probablemente la población es el doble o el triple de la estimada. Vean con este ejemplo cómo la falta de un censo reciente puede llevarnos a decisiones equivocadas que pueden causar grave daño económico o afectar la vida y la salud de las personas. El país debe invertir en un censo en el 2021, pues conforme se aleja la fecha en que se hizo el último censo, más riesgo hay de cometer este tipo de errores. Gracias.